Hola, soy el maestro en Historia del Pensamiento Juan Elías Mireles Gamín. Es un gusto para mí estar con ustedes en el sexto Congreso Internacional Historia y Videojuegos. Agradezco a los directores, al comité organizador y al comité científico por el espacio. A continuación presentaré mi tema: Universos de ficción, estética de dominación y decadencia tecnológica, Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 es un videojuego de rol en primera persona. Estos juegos se caracterizan porque el jugador tiene la vista del protagonista y al ser un juego de rol permite que se puedan elegir las características físicas, el género, las cualidades y las estadísticas de los atributos del personaje principal. Por consiguiente, dichas facultades influirán en la historia del videojuego y el desempeño del jugador. CD Projekt es la empresa que se encargó del desarrollo, publicación y lanzamiento del videojuego. Su finalidad fue llevar la esencia del juego de mesa Cyberpunk 2020 a la experiencia que se puede recrear en un videojuego y poder adentrar al espectador a una interacción que solo podría vivir el material proveniente de novelas de ciencia ficción y películas. El objetivo de mi presentación es realizar una analogía del videojuego Cyberpunk 2077 con las humanidades digitales. Queda por preguntarnos cómo podríamos realizar dicha interpretación. Podría servir el videojuego Cyberpunk 2077 como material ilustrativo para la enseñanza de principios, conceptos, enunciados y categorías filosóficas elaboradas durante la antigüedad clásica. Es posible realizar dicho análisis narrativo del videojuego al ser planteado como una obra de teatro en tres actos, y es entendible que en varios momentos de su historia podrán jugar con nuestras emociones, enseñarnos valores sociales, hacernos reflexionar sobre nosotros mismos, analizar los patrones de conducta socialmente aceptados y finalmente nos llevará a distintos estados de ánimo, como fue la intención del teatro en la antigüedad clásica. La historia de la medicina, planteada desde la filosofía clásica helena, cuyos máximos representantes son Aristóteles, Platón e Hipócrates, influyeron en el desarrollo del arte médica encabezado por la escuela galénica. Ello es importante en nuestro análisis porque a través de la reflexión filosófica y médica aportada por Galeno de Pérgamo se podrá comenzar a discutir cuál es la utilidad y cómo contribuye a manipular las emociones de una audiencia en la armonización de sus estados de ánimo. La respuesta más concreta fue aportada por los médicos y filósofos de Roma, pues en la búsqueda de un estado óptimo de vida se recomendaba a los pacientes llevar una vida equilibrada entre el ocio, los deberes, la alimentación y la satisfacción de los placeres. Por consiguiente, el presente juego es un buen ejemplo que ilustra de manera significativa la búsqueda de armonizar las emociones del espectador y contribuir a un aprendizaje emocional. En el videojuego es observable cómo cada uno de los equipos de desarrollo, programadores, diseñadores, ilustradores, creativos, escritores, actores, músicos y los directores de distintos equipos interactuaron para enriquecer de mejor manera la narrativa de la obra. Los directores se auxiliaron de la antropología, el cine, la psicología, el teatro y la filosofía. Sin embargo, también quiero hacer hincapié en la formación de Thomas como escritor de novelas de ciencia ficción y Jacob, quien realizó sus estudios de licenciatura y maestría en arqueología para posteriormente culminar con un doctorado en estudios filosóficos. Es a través de la función de los escritores, el desempeño que tienen ante la creación del guión, la narrativa del videojuego y la convivencia con otras disciplinas provenientes de las artes visuales y escénicas, donde mejor se ejemplifica cómo las ciencias humanas se convierten en humanidades digitales. La narrativa del videojuego puede ser comprendida de la misma manera que entiende Clifford Geertz la historia del pensamiento, como la formulación de las ideas de los individuos respecto al contexto en el que se desarrollan. La historia del pensamiento es el análisis de una idea que da origen al desarrollo de un proceso, en este caso el principio organizador del discurso del videojuego, siendo este último el contexto donde se desarrollan más ideas, las cuales establecerán significados y significantes a la trama de la obra. Entiendo así la narrativa del videojuego, ahora es más visible su estructura como una obra de teatro, consecuentemente su división en tres actos y un clímax. Las artes visuales y escénicas son observables en todo el videojuego, solo así es creíble que el espectador, además de ser tratado como un jugador, se convierte en protagonista de la obra. La filosofía y la antropología son notorias en la estructura del videojuego. La primera sirve para dar sustento y justificación a los personajes, en el sentido de que el protagonista podrá identificarse con los personajes y estos ejemplifican las necesidades biológicas y culturales del ser humano. En el videojuego es observable la antropología para dar argumento al contexto de cada uno de los actos que componen la historia del videojuego. Sus desarrolladores ilustraron de manera ejemplar las relaciones sociales, distintos lenguajes y cosmovisiones de los grupos humanos en un universo ficticio post-apocalíptico.
El uso de la tecnología es indispensable para la satisfacción del ser humano y en esta sociedad distópica se observa por todos lados. Por ello, me gustaría retomar en este punto a la historia de la medicina como el desarrollo de técnicas, métodos y principios que favorecen y enriquecen la vida del ser humano para dar una utilidad, eficiencia y estado óptimo a su modo de vida. Finalmente, el concepto estético del videojuego Cyberpunk 2077 gira alrededor del concepto aristotélico de belleza, al entender lo bello como algo propio a lo bondadoso. Aquí su relación íntima con la historia de la medicina al explicar de manera similar a Galeno de Pérgamo el concepto estético, entendiendo que todo lo bondadoso conlleva a un bien y ese bien a una finalidad útil, resultando una felicidad sobre la eficiencia del estado óptimo de vida. El videojuego también plantea otras temáticas para reflexionar como son el transhumanismo, la pérdida de los valores sociales, la identidad del ser humano como parte de la naturaleza, la razón del mismo como un ser estético, un ser animal, un ser social, un ser político, un ser económico, un ser racional, un ser ético, un ser biológico y un ser espiritual. El transhumanismo, de acuerdo a la doctora Sandra Choto Pavor, profesora e investigadora de la Universidad Panamericana, depende de dos cuestiones. La primera, el dominio de la naturaleza del ser humano, y la segunda, el problema moral, social y político que implica la modificación genética o de las partes del cuerpo del ser humano. El tema del transhumanismo se puede representar como parte de un vicio para adquirir superioridad política, estética, económica y social. El argumento de la historia del videojuego se halla en torno a la moralidad del mismo transhumanismo, la obtención de una óptima y plena vida, la ansiedad por descubrir la fortuna de futuros inciertos. Se trata de evitar en todo lugar el acto de morir, pues se ha perdido la espiritualidad del ser humano, factor que lo conecta a su naturaleza y a comprender la utilidad de su vida. En el videojuego la humanidad se encuentra degenerada en los vicios del materialismo excesivo y la superficialidad de los significantes de la vida. La tecnología solamente sirve para presumir una estética y modos de vida aceptados. Por eso nuestro protagonista se encontrará en una lucha constante por entender el significado de la esencia humana. En conclusión, el videojuego Cyberpunk 2077 sirve para explicar los distintos discursos filosóficos de la antigüedad clásica, pues se basan en las cualidades y características del ser humano, siendo la tecnología el factor biológico y cultural adaptativo de la especie. Es la tecnología, entendida en el aspecto creativo, la que revelará los secretos de la naturaleza y esencia humana. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.